Hola, buenas tardes. Sí, porque hoy voy de tarde y bueno, pues nada, la otra vez os dije que os iba a compartir una experiencia que tuve durante un congreso de salud integral, que bueno, pues en la salud integral siempre se contemplan todos los aspectos de la persona, ¿no? Pues es la medicina también que hago yo, que intento aplicar dentro de la consulta, que sobre todo, ¿no? Tanto en naturopatía, medicina natural, como la medicina china, pues ve a la persona como un compendio, ¿no? de aspectos que todos están relacionados entre sí, ¿no? Por ejemplo, no podemos ver la parte física si no vemos también la parte eh, emocional, la psique, ¿no? El ambiente de la persona. Bueno, hay muchos factores. Y bueno, pues en este congreso el ponente, pues como es habitual, dio paso a las preguntas del público, ¿no? Y ahí viene eso que quería compartir con vosotros, que me pareció, bueno, interesante. Y es que, pues, una persona del público le hizo la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que las personas que son poco empáticas, que son malas, ¿no? Que no tienen, que son más egoístas de la cuenta? Bueno, al fin y al cabo, todos, ¿no? Tenemos ese aspecto egoísta, ¿no? Pero él se refería a esos casos más extremos, ¿no? Hemos visto a lo largo de la historia muchos personajes de este tipo, ¿no? Durante la guerra, bueno, por ejemplo, Hitler, hemos visto, no sé, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero ya sin poner esos casos extremos en la vida cotidiana, pues también. Entonces él le preguntaba, bueno, ¿y usted cree que estas personas tienen más propensión a tener alguna enfermedad grave, pues un tipo cáncer o así, ¿no? Entonces, bueno, pues el ponente le respondió, pues no tiene por qué. Puede que sí y puede que no, ¿vale? Porque también tenemos muchos ejemplos de personas que no son así y también han enfermado, ¿no? Aparte de que puedan haber factores mecánicos, ambientales o incluso genéticos, que pues puede que sí y puede que no. Y él daba la siguiente explicación. Él dijo, al fin y al cabo todo es cuestión de coherencia, ¿vale? Si cogemos a alguien, ¿no? Que está muy convencido de que aquello que está haciendo, aunque sea algo horroroso, ¿no? Atroz, que vaya en contra de la humanidad, por ejemplo, bueno, ya he puesto antes el ejemplo de Hitler, ¿no? Por unos ideales eh, de la raza, de lo que tenía que ser el país, la gente, tal. Y él está haciendo ese acto, ¿no? Con ese convencimiento de que eso es lo correcto, ¿no? Él piensa que eso es así, lo siente verdaderamente que eso tiene que ser así y lo ejecuta o lo manda a ejecutar con ese convencimiento. La persona, si está tranquila, bueno, como no tiene ese conflicto interno, en principio, pues no tendría por qué afectar de alguna manera a su salud esa parte emocional, ¿eh? Luego ya he comentado que bueno, pueden haber otros factores, eh, pero en principio ese no tiene por qué afectarle, ¿no? En cambio, hay otras personas que, aun y siendo de una naturaleza que empática, que siempre intenta poner ahí, ¿no? Ser justo, hacer las cosas, bueno, ¿no? Según él piensa y tal, pero quizá se ve imposibilitado hacerlo por lo que sea, ¿no? O por miedo, o porque su situación, por ejemplo, tiene que trabajar en un lugar donde él va en contra, ¿no? de su manera de pensar,
pero necesita hacer ese trabajo para poder subsistir, ¿no? O poder llevar a lo mejor pues un sueldo a su casa, y en ese momento no tiene más posibilidades o más oportunidades que justo hacer aquello. O aún y teniendo la posibilidad, pues a lo mejor por miedo o por otras circunstancias, entra en conflicto, ¿no? Con aquello que piensa que es lo correcto o siente que es lo correcto, y lo que hace, pues esa persona tiene muchas más posibilidades, ¿no? Porque claro, ahí ya entra ese factor de conflicto interno, donde la persona pues puede, eso depende de cada uno, pero puede que eso le vaya como minando, ¿no? Debilitando, que sus defensas bajen. Bueno, entonces me pareció pues una respuesta muy coherente, que el tema de la coherencia sí que es algo importante, es algo importante. Él fue un poquito más allá, incluso llegó a decir que si fuéramos coherentes siempre con lo que pensamos y lo que sentimos, en principio no tendríamos ni por qué enfermar, ¿no? Porque estaríamos como fluyendo, ¿no? Con la vida, con las situaciones, no nos quitaría el sueño, no nos quitaría el hambre, ¿no? Y estaríamos, bueno, pues muy felices, ¿no? Con nuestra manera de ser y de hacer y tal. Que eso no significa que eso sea lo correcto, sino simplemente que la persona lo siente así, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, quería compartir ese ejemplo con vosotros, porque me parece que es algo como a tener en cuenta si uno puede intentar, ¿no? Que no siempre, ya digo, no siempre es posible, porque muchas veces tenemos muy claro qué es lo que correcto, cómo yo me debería comportar o encaminar mi vida. En cambio, bueno, por lo que sea, no puedo, ¿no? O veo que a lo mejor pues estoy dando una imagen que no concuerda con lo que realmente a mí me gustaría que fuera, ¿no? Dicen incluso que hay muchas que escogemos nuestra profesión o escogemos actividades y cosas porque a veces no podemos realizar, ¿no? Aquello que queremos o que nos gustaría que fuera, y entonces bueno, intentamos encaminar nuestra vida para arreglar a lo mejor cosas de los demás que nosotros no podemos. Por ejemplo, también recuerdo que en otro congreso que fui y tal, hablaban sobre profesiones, y era un tema muy general sobre familiar, sobre transgeneracional, ¿no? De las generaciones, de que en las familias suele haber siempre como una tendencia, ¿no? A algún tipo de profesión o de actividad, porque ahí ya hay algo que necesitamos sanar, y al ver que aquello pues no en un pasado no pudo resolverse, pues las generaciones futuras están como intentando ejercer, ¿no? Ese tipo de profesiones para poder hacer como una corrección o una sanación. Por ejemplo, se dice de que en familias que han sufrido como muchas injusticias a nivel de que a lo mejor les hayan expropiado tierras o economía o lo que sea, ¿no? Pues suelen haber abogados, jueces, ¿no? Personas que de ley. Y en familias donde a lo mejor han habido enfermedades y han fallecido, ¿no? Por falta a lo mejor de atención, o porque en aquella época pues tampoco no habían tantos recursos, ¿no? Pues hay más médicos, ¿no? Hay enfermeras, hay terapeutas, hay pues descendientes, ¿no? Que están intentando como reparar un poquito esa línea, porque hay un vacío ahí, ¿no? O sea,
a veces, no siempre, ¿no? El psicólogo es el que a lo mejor lo tiene todo solucionado en su casa, sino que ejerciendo esa profesión está intentando como equilibrar cosas. Entonces, por eso lo de la coherencia es un tema que parece, bueno, es fácil, pues no, a veces no es tan fácil. No es tan fácil, pero que sí podemos hacer algo, ¿no? Para intentar un mínimo de coherencia. Bueno, pues estamos también haciendo algo por estar más tranquilos y en ese sentido pues también estamos haciendo algo para que nuestro cuerpo, nuestra emoción, todo pues esté como funcionando de una manera mucho más equilibrada. Pues aquí os dejo esta reflexión y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.